Ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase de química orgánica, es la clase número 2, y lo que vamos a ver el día de hoy es qué características permiten que el carbono pueda formar millones de compuestos como empezamos a ver el día de ayer. Entonces, básicamente, muchachos, lo que vamos a empezar a ver es, vamos a retomar la información que ustedes llevaron de tarea para que podamos revisar esta información. Fíjense ustedes, muchachos. Nosotros ayer hablamos de compuestos orgánicos. ¿Me podrían decir, por favor, qué es un compuesto orgánico? En una sola palabra, ¿qué es un compuesto orgánico? Una cadena de carbonos. Una cadena de carbonos. Muy bien. ¿Qué más? Un hidrocarburo. Un hidrocarburo, o sea, una cadena de carbonos rodeada de hidrógenos. Al final, lo que nosotros estudiamos en química orgánica o química del carbono son cadenas de carbono rodeadas de hidrógeno, conocidas como hidrocarburos. Otra de las características entonces es que si nosotros ya tenemos carbono e hidrógeno constituyendo a estos compuestos que vamos a estudiar en química orgánica, según lo que investigaron de tarea, díganme por favor qué otros componentes podrían estar presentes en estos compuestos, qué otros elementos. Oxígeno. Ok, oxígeno, ¿qué más? Nitrógeno. Nitrógeno, ¿qué más? ¿Qué más? Fósforo. Fósforo, otro. Sulfato. ¿Azufre? Azufre, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad esto dice CHOMPS, que son los constituyentes de los seres vivos, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El oxígeno de todos estos cuatro que están entre paréntesis es el que más vamos a encontrar. Sin embargo, el porcentaje de oxígeno con respecto a todos los otros es totalmente mínimo. Vamos a tener otros que se conocen como metales, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, que van a estar presentes también dentro de estos compuestos, pero que en realidad solamente conforman algo que conocemos como trazas. ¿Qué significa que sea traza? Que constituyen una cantidad ínfima. Por cada 1000 compuestos, uno de ellos tendrá metales y uno solo tal vez. Entonces, en realidad, aunque sí están presentes, la cantidad de estos elementos es bien bajita. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, pero Ok, están hechos entonces de cadenas de carbono rodeadas de hidrógeno. Ayer yo les dije, muchachos, que este proceso en el que los carbonos se encadenan, ¿cómo se llamaba en una sola palabra? El hecho de formar las cadenas, ¿cómo se llamaba eso? Concatenación. Muy bien, concatenación. Entonces, el carbono tiene la capacidad de concatenarse formando hidrocarburos o no concatenarse como lo haría en la química inorgánica, en donde va a estar presente en compuestos como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, en los carbonatos, pero que en realidad son abundantes en la naturaleza, pero no tan abundantes como estos que nosotros tenemos aquí. Ahora, ¿qué tipos de enlaces son los que se forman en los hidrocarburos, muchachos? ¿Qué tipos de enlace? Covalentes. Covalentes. Si nosotros decimos que el enlace es covalente, quiere decir entonces que está hecho entre un no metal y un no metal. Y nosotros tenemos de dos sopas. Que sea el carbono unido al hidrógeno o que sea el carbono unido a otro carbono. En ambos casos, la relación es totalmente covalente. Pero en el caso de las uniones carbono-carbono, es decir, cuando se forman las cadenas, podríamos tener de tres tipos. Enlaces simples, como los que vemos aquí, enlaces dobles o enlaces triples, dependiendo un grado de hibridación, es decir, la manera en la que se acomode la capa de valencia. Ya iremos viendo eso con detalle. Estos tres enlaces siguen siendo covalentes, pero en algún momento se forman entre carbonos con enlace simple, carbonos con enlace doble y carbonos con enlace triple. El que haya uno o varios de estos determina las propiedades químicas y físicas de la molécula. Entonces, habrá enlaces como el enlace simple en donde la movilidad de la molécula es alta, es decir, se giren los carbonos de una manera muy fácil,
o en donde en los carbonos que tienen triples enlaces la movilidad sea baja, es decir, que se encuentre como trabada la molécula. Esta es una característica. Entonces, todos los enlaces que se forman son covalentes. Esto permite que siempre los electrones, muchachos, estén perfectamente compartidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los electrones normalmente se encuentran en simetría. Significa que hay una distribución equitativa de estos electrones a lo largo de la molécula. ¿Qué garantiza este proceso? Garantiza que no haya cargas. Normalmente los compuestos orgánicos no tienen cargas. Si no tienen cargas, significa que no son afines con el agua. Al agua solamente le gustan los compuestos que tienen carga. Por lo tanto, vamos a decir que estos compuestos se disuelven en agua, sí o no, de acuerdo a lo que encontraron de tarea. ¿Se disuelven en agua fácilmente? No. No. Entonces No. vamos a decir que tienden a no ser solubles en agua. Vamos a poner aquí mejor, no son solubles en agua. ¿Por qué? Porque no tienen cargas. Ahora, ¿en qué sí son solubles? Vamos a poner que son solubles en compuestos orgánicos o en solventes orgánicos. Oli, ¿cuál es un solvente orgánico? Por ejemplo, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. Todos estos que les acabo de mencionar tienen oxígeno. Y el oxígeno tiene una característica de ser sumamente electronegativo. Y esta característica de ser altamente electronegativo permite entonces que pueda atraer a los electrones de las otras moléculas y en algún momento hacer procesos de disolución. Entonces, si nosotros recapitulamos la información, los hidrocarburos, en primer lugar, están hechos de carbono e hidrógeno, podrían tener otras moléculas u otros átomos ahí unidos. Todos sus enlaces son covalentes y específicamente los enlaces entre carbono y carbono pueden ser simples, dobles o triples, generando un proceso de simetría electrónica que genera estabilidad energética. ¿Por qué quisiéramos estabilidad energética? Porque estamos gastando menor energía y estamos menos inestables. Si nosotros, yo molécula, estoy menos inestable, entonces quiere decir que no necesito procesos de regulación para mantener mi estructura. Y entonces puedo unirme con otros o puedo reaccionar con otros sin problema. No son solubles en agua, sino son solubles en solventes orgánicos. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí. Ok. Ahora, si nosotros vemos que hay muchos enlaces, una de las características importantes de los hidrocarburos es que en general son moléculas grandes. Y sabemos que son moléculas grandes porque cuando nosotros los comparamos con los compuestos inorgánicos, por ejemplo, el que tiene el ácido sulfúrico, se los voy a escribir aquí, noten ustedes que esta, que es una molécula grande, tiene solamente 7 elementos ahí. Cuando el elemento más chico de los hidrocarburos, el más pequeño, tiene de entrada 5 átomos o 5 elementos. Entonces, al final, estas moléculas son más grandes. Decimos entonces que tienen un alto o elevado peso molecular. ¿Qué significa entonces? Que tienen muchos átomos concatenados y tienen muchos átomos alrededor de esos carbonos concatenados. Entonces elevan el peso molecular, pero no elevan la densidad. Una de las características de estos hidrocarburos es que tienen baja densidad. ¿Por qué, Oli? Si normalmente cuando nosotros aumentamos el peso, aumentaríamos la densidad. Pues no necesariamente, porque el acomodo molecular, la geometría que se va a formar en estas moléculas, permite que haya una diferencia en la estructura y que las partículas o los átomos que están conformando a la molécula tengan cierta distancia entre ellos, garantizando que no estén todos amontonados y por lo tanto puedan estar en otros estados de agregación, de tal manera que tienden a ser de baja densidad. Por lo tanto, aunque hay sólidos, en realidad son poquitos los elementos, los compuestos o hidrocarburos que se encuentran en estado sólido. ¿En qué estados de agregación entonces será más común encontrarlos? ¿Quién me dice?
Líquidos. Líquido y gas. Líquidos. Muy bien, en líquido y gaseoso. Esto quiere decir solo una cosa. Quiere decir que no se necesita demasiada energía para poder derretirlos o para poder gasificarlos. Por lo tanto, ¿cómo son los puntos de fusión y ebullición? ¿Altos o bajos? Bajos. ¿Quién me dice? Bajos. Perfecto. Bajos. Son bajos. En general son bajitos. Significa que los puntos de fusión, por ejemplo, tienen el tope en 250 grados centígrados y la ebullición alcanza su tope en los 300 grados centígrados. Y ustedes me podrían decir, Oli, pero esos son muchos grados. El agua alcanza la ebullición a 100 grados centígrados. Y la mayoría de los hidrocarburos, la mayoría ni siquiera necesitan llegar a los 100 grados. Entonces, yo les dije, el tope está en los 300, pero el promedio no está por encima de esos 100 grados. Quiere decir entonces que los hidrocarburos se derriten fácil y se volatilizan fácil. Por eso en las plantas, por ejemplo, petroleras, cuidan mucho que los líquidos que están manejando, los combustibles que están manejando, estén a temperaturas de congelación para que no se evaporen, porque cuando se evaporan y a alguien se le ocurra encender un cerillo o un cigarro, entonces vuelan la planta completa. Entonces tienden a ser muy volátiles. Ahora, las reacciones o la velocidad de las reacciones en general es una velocidad lenta. ¿Por qué, Oli? Porque hay tantos enlaces que en realidad entonces tenemos que ir rompiendo uno por uno para poderlo romper. Pero una vez que ya alcanzamos la energía suficiente para romper muchos de un solo golpe, entonces nosotros vamos a encontrar con un proceso explosivo. Quiere decir que son volátiles, pero también son flamables. Entonces, aunque las reacciones en general ocurren lentamente, lo que vamos a tener es que se volatilizan fácilmente y explotan más fácilmente, ¿sale? Esto es una de las características que pudiéramos encontrar. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda? No, profe. Profa. Ya, muchachos. Entonces, recapitulo. Hechos de carbono e hidrógeno, moléculas generalmente grandes, de alto peso molecular, pero la geometría baja la densidad. Por eso siempre están en estado líquido o gaseoso principalmente, aunque hay algunos en estado sólido. Los puntos de fusión y ebullición en general son bajos y las reacciones son lentas porque tenemos que romper muchos enlaces. Tienden a ser entonces volátiles y flamables. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, profa. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué otras características ustedes encontraron de propiedades físicas o químicas de los compuestos orgánicos? ¿Quién me comparte? ¿Alguien? ¿O con estas son suficientes? A mí Revísenlo. me pareció que pueden ser de origen natural o de origen científico. Sintético, ¿no, Carlita? Ah, sí. De origen natural o sintético. Quiere decir, si nosotros buscáramos hidrocarburos que están creados de manera natural, podríamos tener, por ejemplo, los derivados del petróleo. Y luego entonces podríamos tener también aquellos que sean creados en un laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es reorganizar nuestra información para darnos cuenta, por ejemplo, qué características hacen del carbono una sustancia sumamente buena para que nosotros podamos trabajar con ellas y se puedan formar muchos compuestos. ¿Cuántos compuestos se conocen en la actualidad que se forman a partir de carbono? 16 millones. Y de estos 16 millones, en general, 1 millón, por ejemplo, serían de compuestos inorgánicos como la sal de mesa, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, como los carbonatos que se están formando. La sal de mesa no tiene carbono, ¿sale? Entonces, de estos serían solamente 1 millón y 15 millones que nosotros tendríamos serían, por ejemplo, de hidrocarburos, ya sea que estén presentes en los seres vivos o que no estén presentes en los seres vivos. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí. Profa. Ok. Entonces, fíjense ustedes, vamos a regresar entonces acá y vamos a pensar en por qué
nosotros tendríamos, por ejemplo, que el carbono es un átomo que es sumamente estable y que forma diferentes cantidades de compuestos. Vamos a empezar a analizar por qué. Primero, el carbono tiene un número atómico de 6 y una masa atómica de 12. Lo primero es que tenemos que investigar cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene. ¿Me podrían ayudar, por favor? ¿Cuántos protones tiene el átomo de carbono? 6. 6 y lo sacamos de aquí. ¿Cuántos electrones tiene si no hay cargas? Quiere decir que es neutro y hay equilibrio de carga. ¿Cuántos tiene? 6, ¿no? También 6 Seis. y lo sacamos de aquí. Si nosotros queremos conocer cuántos neutrones hay en el núcleo, lo que hacemos es, hacemos esta resta y entonces este 6 lo ponemos aquí. ¿Qué me pueden decir de que tenga 6, 6, 6? Es neutro. Que es neutro. Ok, si es neutro. Aparte de eso, ¿qué otra cosa me pueden decir? ¿Alguien me puede compartir algo? ¿No? ¿Recuerdan algo que nosotros decíamos que eran estables? Cuando las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones son idénticas o muy parecidas, decimos que el átomo es estable. Significa que su comportamiento es altamente predecible. Entonces, una de las primeras características que hace que el carbono sea muy bueno como hidrocarburo es que es altamente estable. Quiere decir que el comportamiento es muy predecible. Adicionalmente a esto, entonces, aparte de que sea sumamente estable, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Fíjense ustedes que el carbono, si nosotros vemos, tiene 6 de número atómico y 12 de masa atómica. Si nosotros ahora lo que queremos es determinar cómo es su configuración electrónica, lo que hago entonces es compartirles aquí una tabla de configuración electrónica para que me ayuden a configurarlo de una manera desarrollada para conocer cómo están distribuidos sus electrones y con base en eso poder intuir propiedades o características químicas que lo hagan fácil de combinar con otros elementos. ¿Me ayudan, por favor? 1S2, 2 1S2, 2S2 2P6 y P6. 3S2. y 2P. Yo nada más necesito 6. 2P, Dos. 2. Ajá. Mm. Entonces lo que hago es sumo este 2 con este 2 con este 2, me da este 6, que es el que yo estoy buscando. En automático, entonces, yo podría decir lo siguiente. ¿En qué periodo se encuentra? Es decir, ¿cuántas órbitas alrededor del núcleo hay? ¿Quién me dice? 2. 2, correcto. ¿Qué tipos de órbitas tiene? ¿O qué formas de la órbita puede tener ese nivel de energía 2? S y SIP. Muy bien. ¿Cuántos electrones hay en total sobre la última órbita? 2. 2. ¿Solo 2? Yo veo 4. 4. este de aquí como la última órbita y veo Así. este 2 más 4. este 2 da 4. Ahora sí, ¿cuál es el bloque? O sea, ¿cuál es la última letra escrita? P. P. ¿Cuántos electrones hay sobre esa última letra escrita? 2. 2. ¿A qué familia pertenece? Si ustedes no recuerdan cómo sacar la familia, entonces yo les comparto aquí una tablita. Y vean entonces ustedes. Dice, si tu bloque es P, entonces tu familia es A. ¿Están de acuerdo? Si tu bloque es P, entonces seguramente tu familia es A. Si la familia es A, ¿cómo calculo el número de la familia? ¿Cómo lo calculo? Es el electrón de valencia menos 2. No, en general dice los electrones de valencia. En general, la familia es electrones de valencia. Aquí dice la tabla. ¿De dónde lo tomo? El electrón de valencia. Del ¿Cuánto 4. es? El 4, perfecto. Quiere decir que este carbono se encuentra en el periodo 2 en la familia 4A. Bueno, ¿eso qué? A mí, ¿qué información me da relevante? Bueno, primero, si nosotros hiciéramos una representación de Lewis, encontraríamos lo siguiente. Este carbono se encuentra rodeado de 2 órbitas o 2 niveles de energía. En el primer nivel de energía vamos a encontrar a 2 electrones orbitando sobre el nivel.
Y en el segundo nivel de energía vamos a encontrar a 4 electrones orbitando sobre el nivel. Si nosotros hiciéramos una representación de la estructura de Lewis, tendríamos lo siguiente. Este carbono tendría un electrón aquí, otro electrón acá, otro aquí y otro finalmente aquí. Si nosotros nos damos cuenta, van a tener entonces unas cajitas. ¿Se acuerdan ustedes de las cajitas? Y estos orbitales o cajitas están incompletos. Vean ustedes que queda otro espacio libre ahí en esa cajita amarilla. Luego, dibujo otra nueva cajita amarilla y veo que también tiene un espacio libre. Dibujo otra nueva cajita amarilla y veo que también tiene un espacio libre. Y dibujo otra nueva cajita amarilla y veo que tiene otro espacio libre. Significa que tiene 4 espacios disponibles, o sea que tiene la posibilidad de formar 4 enlaces. Si tiene la posibilidad de formar 4 enlaces, significa que el átomo es tetravalente. Tetra de 4, valente de enlaces. 2 características importantes que hemos visto hasta este momento que permiten que el carbono tenga mucha capacidad de combinarse con otros. En primer lugar, es estable porque tiene equilibrio de partículas y permiten predecir fácilmente su comportamiento. En general, su comportamiento es estable. Aunque tenga oscilaciones en el comportamiento, estas oscilaciones serán controladas. Luego, tiene 4 espacios para que se pueda enlazar. Y aparte vimos que no solamente tiene esos 4 espacios, sino que estos enlaces los puede modificar como él quiera para formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples para buscar diferentes tipos de estabilidad. Entonces llevamos 2 características. ¿Qué otra característica es importante para que nosotros podamos analizar? La siguiente, fíjense ustedes. Se ha visto que el carbono tiene tamaños parecidos, tamaños en el átomo, o sea, los volúmenes o los radios atómicos son parecidos a los siguientes elementos: al oxígeno, al nitrógeno y al hidrógeno. Quiere decir entonces que los núcleos de estos 4 elementos son muy estables y son muy parecidos. Eso hace entonces que entre ellos haya una simetría en los electrones y por lo tanto que sus relaciones, aunque covalentes y aparentemente débiles, en realidad son comparticiones equitativas y entonces lo que hacen es que estabilizan la energía para todos los átomos presentes ahí. De tal manera entonces que se combina muy fácil con el hidrógeno y también se combina muy fácil con el oxígeno y con el nitrógeno. Por lo tanto, estos elementos tenderán a estar presentes en mayor medida que otros elementos de la tabla periódica, tan solo porque las mamás o los núcleos de estos elementos se parecen. Y si se parecen, ellos se comportan parecido o al menos tienen comportamientos equitativos entre ellos que garantizan pocas oscilaciones de energía. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, por estas 3 razones de las que acabamos de hablar, el carbono se puede combinar fácilmente con otros elementos en la tabla periódica y puede formar relaciones estables, duraderas y de alta energía. Entonces, ¿qué otras características garantizan que el carbono se pueda formar de esta manera? Fíjense, las otras características que vamos a ver se conoce como alotropía. ¿Qué es la alotropía? La alotropía es la capacidad que tiene un elemento de, sin cambiar su composición, pueda tener diferentes formas o diferentes estructuras moleculares. Entonces, el carbono es el rey de la alotropía. Y entonces lo que hace es que, a pesar de no tener ninguna combinación con otro elemento, él puede tener distintas formas que garantizan distintas propiedades y por lo tanto distintas funciones. Bueno, vamos a ver entonces un par de ellas. La primera, una de las formas que podemos encontrar de alótropos de carbono, insisto, estos carbonos son carbonos puros, no están combinados ni con hidrógeno ni con oxígeno, con nada, puro carbono. Y el primero es el grafito. Seguramente ustedes se encuentran bien familiarizados con el grafito porque frecuentemente escriben con él. El grafito es el relleno que tienen los lápices con el que ustedes escriben. Tiene una conformación hexagonal, entonces forma una estructura de carbonos de manera hexagonal
que da resistencia, pero que al mismo tiempo permite cierto grado de ser blando. Y entonces, como es blando, entonces lo que significa es que nosotros vamos a ir manchando el papel gracias a esta capacidad que tiene de disolverse o de pegarse a otros compuestos. Entonces, este grafito, muchachos, tiene una estructura de cristales hexagonales que da esta forma de grafito. Es una forma en realidad barata, ¿no? Y es fácil obtenerla. Entonces, los lápices en realidad no son tan caros y tienen grafito. Quiere decir que el grafito es abundante en la naturaleza. Luego, podríamos tener otra forma alotrópica que es el carbono amorfo. Seguramente ustedes también han estado en contacto con carbono amorfo. Y entonces, cuando han hecho una fogata y toman ustedes el carbono, por ejemplo, o el carbón, y se lo ponen al anafre, esos cristales irregulares que se formaron a partir de madera quemada son carbono amorfo. O si tienen una chimenea, entonces el polvito que se forma en la chimenea, ese polvito negro que es ceniza y otro polvito que como que se humea y se impregna en la chimenea, ese también es carbono amorfo. O cuando, por ejemplo, se les va a estar acabando el gas y de repente ven ustedes que la flama se hace de un color, pasa de ser un color azul a un color amarillo o como naranja y se tizna la olla, ese tizne que se genera sobre la olla también es carbono amorfo. Muchas veces le llamamos a ese tizne hollín. Y entonces es otra forma que tiene el carbono puro. ¿Qué otra forma podríamos encontrar en el carbono puro? Esta forma que es muy famosa y sumamente cara, que se conoce como diamante. El diamante, muchachos, es carbono puro, pero la diferencia es que en lugar de estar en cristales hexagonales o cristales irregulares, va a formar un cristal cúbico. Y entonces lo que nosotros vamos a encontrar es que tiene formas cúbicas a todo lo largo de la estructura que dan mucha fortaleza a la estructura, pero que al mismo tiempo permiten como un grado de transparencia. ¿Cómo se forman los diamantes? Pues se forman por el roce de rocas a altas temperaturas y alta presión, a miles de grados y a miles de newtons de presión. En donde nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, que se estén formando diamantes en zonas de subducción de placas tectónicas, en donde dos placas se estén entonces yendo como hacia abajo. Y entonces es tanta la presión y la fuerza que ejercen estas placas por el movimiento de la Tierra, que entonces lo que van a hacer es que van a generar miles de newtons de presión y miles de grados de temperatura que van a transformar que el carbono en estado natural, como lo encontraríamos como carbono amorfo, se transforme, por ejemplo, en diamantes. Pero los tres que les acabo de mencionar son carbono puro. Si ahora nosotros, en lugar de tener, por ejemplo, estructuras hexagonales o estructuras cúbicas, tenemos estructuras pentagonales o le ponemos, por ejemplo, estructuras heptagonales, que son estructuras de 7 lados, lo que nosotros vamos a tener es entonces algo que se conoce como fulereno. El fulereno se ocupa en diferentes tuberías, en diferentes estructuras que tienen cristales. Otra estructura, por ejemplo, podría ser el carbino. No se llama carbono, sino carbino. Y este lo que hace es que se forman una serie de fibras como si fueran una telita, pero son telas de alta resistencia que cuando se han utilizado, por ejemplo, en conjunto con el Kevlar o con el grafeno, generan blindajes muy efectivos, no solamente para autos, para casas, sino también, por ejemplo, para chalecos. Y se hace una estructura ligera, pero sumamente resistente, y este carbino también está hecho de puro carbono. Ahora, otra de las estructuras sería, por ejemplo, los nanotubos. Los nanotubos son fibras de grafito, pero que se encuentran enrolladas formando un tubito que tiene dos características. Es sumamente resistente, por un lado, por lo tanto no se rompe fácilmente, pero es sumamente delicado para entrar en superficies más delicadas que él. Entonces no daña estas superficies. Estos nanotubos se han utilizado mucho en medicina o en electrónica porque son súper chiquititos, pero permiten, por ejemplo, introducir sustancias, iones o alguna otra característica que pudiera entrar, por ejemplo, a nivel de corazón o de cerebro, que no es importantísimo que no se dañen estas estructuras. Entonces meten nanotubos. Y esto entonces es tecnología en la medicina que utiliza como base el carbono. Entonces, todas estas 6 formas que les acabo de mencionar, todas ellas son carbono puro.
¿Qué característica entonces tiene el carbono, aparte de todas las mencionadas? Es que tiene la capacidad de adoptar muchas formas distintas sin haber cambiado siquiera su composición. Esta es una de las características que nosotros pudiéramos mencionar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profesora. ¿No? No, Es profe. el rey de la alotropía. Alotropía, recuerden ustedes, misma composición, distinta estructura para un elemento, específicamente para el carbono. Otros elementos que pudieran tener alotropía sería, por ejemplo, el fósforo, pero está en menor medida, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a compartir un video. Recuerden ustedes que el ancho de banda de pues de mi internet no da como para hacer demasiado, ¿sale? Entonces, les comparto a ustedes en el chat, si están de acuerdo. Les voy a compartir un video de YouTube en donde van a ver características del carbono. Quiero que anoten esas características que menciona el video y luego vamos a ver algo que se conoce como ciclo del carbono. El carbono es tan importante porque está presente en todos los procesos de regulación de la vida y del sistema planetario, en general de la Tierra y del ambiente de la Tierra, que entonces no conocerlo sería casi delito, ¿no? Entonces, les voy a poner un video que es muy ligerito, explican de una manera muy sencilla. El video dura básicamente 4 minutos y les voy a compartir el video, cerramos los micrófonos, observamos el video y luego entonces regresamos y discutimos el video. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahí está el video, entonces vayan por favor y observen el video. Voy a dejar un momento de compartir mi pantalla.